יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Bendiciones esta mañana, querida iglesia. Dios te bendiga, te saludo en esta mañana desde el hogar, que es tu hogar, y queremos decirte que el Señor está contigo y queremos impartir una palabra de confianza, una palabra que traiga estabilidad a tu vida en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero hay un texto que me llamó esta mañana la atención y agradecemos a Dios por su infinita palabra y su misericordia impartida a nuestras almas, porque dice la Biblia que cada mañana son sus misericordias. Permítanme también tantito.
bueno, a través de esta palabra que Dios nos está permitiendo en esta mañana dar, hermanos, quiero hacer una reflexión en dónde has colocado tu confianza. Y para ello en el libro de Isaías, hermanos, capítulo 30, hay una escritura donde Dios, hermanos, le hace referente, hermanos, a sus hijos Israel, a su pueblo, dándoles a entender en que habían confiado, porque dice la palabra de Dios en Isaías 30 verso 1 en adelante, dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no, dice, no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado, dice, sobre pecado, los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo del faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Entonces fíjese que cuando nosotros vemos, hermanos, nuestras vidas y la situación que nos está rodeando, mis amados hermanos, como que muchas de las veces, hermanos, la fe nos empieza a faltar, y quizás como la Biblia nos enseña, que muchas veces nuestra confianza la inclinamos hacia cosas vanas, hacia cosas que no nos van a edificar, a ayudar, a restaurar, a lanzar hacia adelante. Pero aquí el Señor, cuando vio que su pueblo, hermanos, empezó a rebelarse y a confiar en sus propias fuerzas y a confiar en Egipto. Egipto es una figura y una sombra del mundo. El faraón es una sombra del enemigo, ¿verdad? Que da cobertura, que da amparo. Porque hay mucha gente que piensan, y lamentablemente lo digo, que piensan que están mejor en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Hay gente que confía mejor en sus propias fuerzas que en las fuerzas de Dios, porque sabe que en las cosas de Dios se requiere fe. En las cosas de Dios se requiere, hermanos, sabiduría, se requiere paciencia. Y muchas de las veces la gente ya no quiere, hermanos, tener esperanza en las cosas de Dios, porque muchos ponen sus confianzas en sus propios trabajos, en sus propios negocios, en su propia sabiduría, en su propio razonamiento. Pero quiero decirle que aquí el Señor les dijo a Israel que eran rebeldes, que ellos descendían, hermanos, y hacían alianzas, hacían pactos, hermanos, con Egipto, es decir, con el mundo. Y decía que hacían planes para pecar, porque fíjese que la gente piensa hoy en día, hermanos, y más estoy hablando, ¿verdad?, de aquellos que conocieron de Dios. Piensan, hermanos, que en el mundo están mejor, que pecando desenfrenadamente, que no yendo a una iglesia, que no teniendo compromisos con Dios, quizás van a ser confrontados un día menos severamente. Pero lo que no se da cuenta la gente es que entre más pecado cometes, más condena acumulas, más juicio. Entonces un día Dios va a pasar factura. Va a pasar factura a todos aquellos que participaron del don celestial, aquellos que participaron del Espíritu Santo, aquellos que un día se tornaron al Señor, pero que abandonaron sus caminos. Por eso es que la invitación es: ¿dónde has colocado tu confianza? Y a que te regreses a los caminos de Dios, porque Dios tendrá misericordia de nuestras almas. Pero si nosotros descendemos a Egipto y hacemos alianzas con Egipto, el faraón no va a tener misericordia de tu alma. Es decir, se va a oír crudamente, pero el diablo no va a tener misericordia de ti, ni de mí, ni de nuestra alma.
Al contrario, la Biblia enseña que hay lugares de tormentos, hay lugares de castigos, hay lugares, hermanos, de densas oscuridades donde se colocan las almas de rebeldía. Pero también habla la Biblia que hay un lugar donde el Señor ha preparado, que dice, allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar un lugar para vosotros, para donde esté yo, ahí están mis servidores. Entonces, qué esperanza y qué confianza tenemos nosotros y dónde la estamos colocando, porque fíjese que en el verso allí, Isaías 30, en el verso 3 dice, el amparo del faraón será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. Quiere decir que a fin de cuentas, servirle al faraón o servirle al enemigo va a quedar uno avergonzado, porque Daniel 12:2 lo dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Dice, muchos para vida eterna, pero otros para confusión y vergüenza perpetua. Y fíjese qué tremendo, hermanos, sería, hermanos, Dios nos libre, pero qué tremendo sería haber creído en vano, ¿verdad? Y digo en vano porque, hermano, todo lo que hemos pasado, todos los años que hemos depositado en el Señor, y para el último venir hermanos, y dicen, pues al cabo el Señor no viene, el Señor no escucha, al cabo mi alma no se pierde, yo pues ya creí, yo creo, y seguimos una vida desenfrenada, y que pienses que el Señor un día te va a llamar y te va a pedir las cuentas, y que tú estés delante de su presencia, que te levanten de la muerte, a resuciten, pero que te manden a un lugar de eterno castigo. Eso sería terrible para nosotros, porque, hermanos, nosotros estamos corriendo una carrera para la salvación eterna. Y fíjese que si Dios nos tiene en este mundo, no es para gastar nuestro mundo en Egipto, ni para pactar con el faraón, sino más bien, mis amados hermanos, es para cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado y ser galardonados por Él el día que estemos en su presencia, y poder tener esa confianza plenamente en Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de fallar? Todos fallamos. El que no falla con sus ojos, falla con su boca. El que no falla con su boca, falla con sus acciones. Pero tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad y todo pecado. Así es que, hermanos, simplemente la Biblia dice que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Cuando una persona se retorna, hermanos, a los caminos de Dios, reconoce su error, su caída, como un hijo pródigo, Dios restaura sus vestiduras como hijo, restaura sus sandalias de su camino, que es su caminar en Cristo. Restaura, hermanos, lo que es, hermanos, el anillo, la autoridad espiritual que una vez le dio. Y fíjese que dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces, hermanos, así es, hermanos, que Dios restaura nuestra herencia como hijos pródigos, pero cuando hay un arrepentimiento y un reconocimiento de que hemos fallado, porque muchas de las veces queremos desviarnos de la confianza que hemos depositado en las manos de Dios. Con Dios no tienes pérdidas, con el Señor Jesús no tienes confusión, no tienes nada que perder, al contrario, tienes mucho que ganar. Mi consejo hoy como pastor es que pongas tu vida en las manos del Señor, que te levantes como un hijo pródigo, le digas y levantes los ojos al cielo y le digas, Señor, quizá ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus trabajadores. Y pide perdón. Dios es amplio en perdonarte. Dios es amplio en darte gracia, en restaurarte. Dios no está buscando condenarte, sino salvar tu alma. Pero ¿dónde has colocado tu confianza? ¿En quién has colocado tu confianza? Porque esta escritura, fíjese que lo que dice en el verso 5, dice, todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho, les servirá de ayuda, no les servirá de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza
y también de oprobio. Profecía sobre las veces. Bueno, vamos al verso 15, es donde yo quiero enfocarme. Y dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. Pero dice, pero no quisiste y dijiste no, porque huiríamos a caballo, por tanto huiríamos, y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces los que os persiguen. Eso es, hermanos, hay gente que los han ministrado en este mundo de tal manera, doctrinas que les han enseñado a confiar en las obras que ellos hacen, a confiar en las enseñanzas que les enseñaron. Es decir, que muchos fallan y les han dicho que ya no hay salvación para ellos, que ya no hay, perdón, que ya no hay esperanza, que ya no hay retorno. Una vez que fallas, te condenan, pierdes tu salvación. Y eso es lo que les enseñan, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que levanta al caído. 7 veces caerá el justo, más 7 veces se levantará. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidad. Ahora, cuando habla 7 veces, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano, eso es de oportunidad. Porque tienes que tener confianza. Tu confianza tiene que estar en Dios. Ahora, quiero leerle un poquito aquí algo que tengo. Fíjese que, hermanos, hermanos, inquietándose y preocupándose y cuestionando, desconfiando, es siempre una debilidad nuestra. Eso muestra debilidad. Cuando nosotros siempre estamos inquietos, preocupados, cuestionando a todo el mundo, cuestionando a Dios principalmente, eso muestra nuestra debilidad, hermanos. Ahora, ¿qué podría hacer si nos consumiríamos hasta quedarnos los huesos y en la piel, hermanos? ¿Acaso podríamos arreglar algo con tener ese miedo, hermanos, o irritarnos tan terriblemente? Claro que no. ¿Acaso no nos estaríamos volviendo, hermanos, incapaces para la acción? Sí, claro que sí. Cuando nosotros vivimos de miedos, vivimos de inquietudes, vivimos de cuestionamientos, porque somos gente insegura, que no tenemos confianza. Pero esta mañana yo quiero invitarte que tu confianza la pongas sobre la balanza del Señor. El Señor te dice, confía en mí, confía esta mañana en mí. Quizás has confiado en los doctores, has confiado en tu trabajo, has confiado en tus fuerzas, pero ¿qué con Dios? ¿Puedes estar quieto mientras que la tormenta está arreciada? ¿Puedes estar confiado mientras que la tierra tiembla? ¿Puedes estar confiado, hermanos, mientras todo se derrumba? Sí, porque tu confianza debe estar en el Señor. Por eso dice este texto, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Quiere decir que cuando tú estás quieto en medio de todo esto tan terrible, cuando tú estás, hermanos, viendo todo a tu alrededor, quizás que está pasando y deshaciéndose, pero tú estás quieto y diciendo, mi alma confía en Dios, entonces, hermanos, viene la fortaleza de parte del Señor. Pero ¿por qué hay mucha debilidad? Porque no estás confiando, no estamos confiando plenamente en aquel que nos llamó, en aquel que dijo, yo estaré contigo, aunque pases por valle de sombra de muerte, mi vara y mi callado estarán contigo. Aquel que dijo, yo estaré contigo aunque pases por las aguas y por los ríos y por la lumbre, no te quemará. Yo soy Dios, Jehová tu Dios, quien te fortalece, te sustenta, quien te llamó. Y necesitamos centrar nuestra fe y confiar plenamente en Jesús de Nazaret, quien nos prometió, hermanos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
Ahora, hermanos, como les decía, ¿acaso no estaremos volviendo y nos estaremos volviendo incapaces para la acción y trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos hundiendo con nuestras fuerzas cuando podríamos flotar en nuestra fe. Es decir, cuando perdemos confianza en Dios, nosotros estaríamos, hermano, nuestra cabeza estaría volviéndose loca por tanto preocupación, por tanto miedo, tantas cosas que quizás, hermano, no nos permiten asentar nuestra fe en Jesús. O que nosotros tuviéramos, mire, gracia para quedarnos quietos nosotros, que corra, o para nosotros, hermanos, correr de casa en casa. Fíjese, aquí lo más tremendo es que cuando nosotros no confiamos en Dios, corremos de casa en casa, hermanos, repartiendo la gastada historia. Es decir, vamos contando. Cuando no confiamos en Dios, vamos contando y contando y contando y contando de casa en casa. Casa y casa es desde persona en persona. Hermanos, esa historia que nos está agobiando, y fíjate que esto, y fíjate que el otro, y fíjate que para allá, y fíjate que buscando una palabra en quien confiar. Pero quiero decir que la confianza viene de Dios. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El socorro viene de Dios, no viene de la montaña, hermanos. El levantar tus ojos a las montañas no te va a ayudar. Lo que va a ayudar es que ¿de dónde viene tu socorro? Viene de Jehová de los ejércitos. Él hizo la tierra y los cielos y todo lo que hay en ella. Ahora, fíjese que cuando nosotros repartimos todas estas, vamos corriendo de casa en casa repartiendo nuestra angustia, hermanos, o nuestras inquietudes. Esta enfermedad, hermanos, va agravando más y más en el corazón conforme lo vamos hablando. Ahora, hermanos, ¿por qué quedarnos en casa clamando, hermanos, en agonía por causa de, hermanos, de desventurados pensamientos que podrían no cumplirse jamás? Es decir, que a lo mejor no estamos imaginando más allá de lo que no va a pasar, hermanos. Eso es obra del enemigo, que pone cosas en tu corazón que quizás no van a suceder, pero tú ya las estás declarando. Yo ya las estoy declarando. Mejor hay que reprenderlas, hay que confiar. Dios está conmigo, el Señor tiene la última palabra, el Señor es el que me sustenta, el Señor es el que ha prometido estar conmigo. No confíes en lo que la demás gente dice y lo que el enemigo te está ministrando. Por eso, fíjese, sería bueno mantener quietud, hermanos, el quieta más bien que en quietud, y estar quietos en nuestras lenguas. No soltar nada hasta ver la respuesta de Dios. Pero seríamos, hermanos, muchísimo mejor si tuviéramos quietos en nuestro corazón, o quedarnos quietos y saber que Dios va a actuar. O que tuviéramos gracia para confiar en Dios plenamente. El Santo Israel ha de defender y librarnos, hermanos, a nosotros como pueblo suyo. Él no puede volverse de sus solemnes declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanece, aunque las montañas fueran trasladadas. Lo que esté sucediendo, tú tienes que estar quieto y tienes que estar confiado, porque allí viene tu fortaleza. Que dice, el Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, mis hermanos. Entonces, hermanos, Él es digno de toda confianza, y si mostramos confianza hermanos, a la consecuente tranquilidad, sería tan fácil, hermanos, y seríamos tan felices como los espíritus que están delante de su trono. Y, hermanos, fíjese, y vamos y vamos vamos a decir: alma mía, regresa a tu reposo y apoya tu cabeza sobre el pecho del Señor Jesús. Entonces nosotros vamos a poder estar quietos, tranquilos, reposando, teniendo, hermanos, en nuestro corazón la confianza en el Dios
que nos llamó, que nos amó, que nos levantó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, mis amados hermanos. Por eso yo les digo, hermanos, estar quietos, porque la salvación del Señor viene, hermano, la redención del Señor se acerca. No pongas tu confianza en Egipto, no pongas tu confianza en el faraón, no desciendas a decir que estás mejor en el mundo, que quizás haciendo pecado y viviendo una vida desenfrenada estás mejor. Esas son mentiras de Satanás. Ni una persona que se retira de Dios es feliz. Eso es una mentira, porque tarde o temprano le llega, hermanos, el vacío, le llega la consecuencia de ese pecado. Así es que más vale tener nuestra confianza y nuestra esperanza centradas en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Si tú eres una persona que te has retirado, una persona que le has fallado, simplemente dobla tus rodillas, busca un lugar a solas y dile: Señor, reconozco que te necesito, que te he fallado y necesito que me perdones y que tu sangre preciosa me lave de toda maldad y todo pecado. Dame la oportunidad, Señor, para terminar mi carrera en ti y poder reanudar mis actividades espirituales en ti. Así que, mis amados hermanos, si tú haces esa oración, Dios es bueno, Dios perdona, Dios levanta, Dios te está esperando con sus brazos abiertos a través de su Hijo Jesucristo, el consumidor y autor de la fe, que es nuestro Señor. Así es que, mis hermanos, esta mañana tienen una linda mañana, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia, sigue adelante, échale ganas. No sé por qué situación estés pasando, pero yo quiero decir que tu confianza debe estar en Jesús. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Este es tu amigo y tu hermano, Pastor Jorge Stickler, de la Iglesia Tabernáculo Fuego, de los Ministerios Llamada Final. Que Dios te bendiga.